Bien. Bueno. Bien. Vamos entonces con lo que queda de la clase. Bueno, factores del alimento. Ya vimos los factores del animal con bastante detalle. Ahora vamos a ver los del alimento, que ya algunos hemos ido viendo durante las clases de evaluación de alimentos, digestibilidad, etc. Pero básicamente tenemos, yo le diría, dos grandes factores del alimento, que es el contenido de fibra y la fermentabilidad o los metabolic fuels, como es ahí, los combustibles metabólicos. Después, la proteína de la dieta en realidad tiene un efecto sobre... Profe, disculpe. Soy yo, no se ve. No está se está viendo. compartiendo. A ver, no, pensé que estaba compartiendo. Capaz que no. No lo había puesto mal. No lo llegué a compartir. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bien, genial. Entonces, como les decía, bueno, está el contenido de la fibra y la fermentabilidad. Y después está la proteína de la dieta, que en realidad tiene un efecto sobre el resto de los componentes, ¿no? Digamos, generalmente la proteína hace que aumente, digamos, mayores grados de contenido de nitrógeno pueden hacer que la fibra se digiera más rápido, que los almidones se fermenten más rápido, etc. Y otro factor generalmente son los lípidos, pero bueno, digamos, en determinadas situaciones muy particulares es que los lípidos actúan regulando el consumo de alimentos. Pero bueno, vamos a verlo en detalle. Bien, la composición química, ¿no? En este caso, fíjense, en realidad estamos hablando de lo que es el porcentaje de materia seca. Hace un ratito estábamos mirando en pastoreo que durante la tarde el pasto acumulaba mayor concentración de materia seca, entonces cada bocado tenía más materia seca, tenía quizás la misma cantidad de materia húmeda o menos, pero en materia seca tenía más, ¿no? Fíjense, este ensayo está hecho eh, con, con pastoreo directo de alfalfa versus la alfalfa cortada y oreada, o sea, con algunas horas de oreo. El porcentaje de materia seca del material fresco es prácticamente la mitad del material oreado. La proteína bruta es algo mayor porque durante el oreo alguna hoja se pierde. El de FDN, digamos, también es algo mayor en el fresco, pero digamos, no son valores significativos. Ahora, el consumo de materia seca en kilos por día es mucho mayor, es casi un 30% mayor en los materiales que están preoreados, ya que obviamente cada bocado pesa más. Entonces, a una misma cantidad de bocados, prácticamente el animal puede ingerir el doble de materia seca. Seguramente también dio menos bocados por día, por eso el consumo es solamente un 30% más, pero bueno, un 30% es un montonazo en términos productivos. Bien, el contenido de fibra es sin dudas el factor más limitante de un alimento en términos de su capacidad de regular el consumo. Generalmente, el porcentaje de FDN es el mejor predictor del consumo de materia seca. Esto quiere decir que a mayor grado o mayor cantidad de FDN, menor consumo de materia seca, ¿no? Bien, vamos a verlo gráficamente. Acá lo que tenemos es el consumo de materia seca, medido en gramos de materia orgánica por kilo de peso metabólico, en función de la digestibilidad de un alimento, ¿no? Y lo que vemos es que a medida que la digestibilidad aumenta, por ejemplo, de 35 a 60%, el consumo de materia seca aumenta. ¿Por qué?
porque el alimento se degrada más rápido, el llenado físico, digamos, empieza a ser cada vez menor, porque el alimento se va más rápido, y por lo tanto puede aumentar el consumo de materia seca. Esto generalmente en dietas que nosotros decimos total mezcladas, donde se usan forrajes conservados, henos, silajes, etc., es así o existe cierta capacidad de control físico hasta que la dieta alcanza un 65% de digestibilidad. Pasado el 65% de la digestibilidad, en general, el consumo de materia seca baja, ya que lo que predomina es el control metabólico, o sea, la aparición, por ejemplo, del ácido propiónico. Y el consumo de materia seca baja para que en realidad se mantenga constante el consumo de energía metabolizable. Entonces, hasta el 65-66% de digestibilidad, el mecanismo de control que predomina es físico. Pasado este valor de digestibilidad, el control comienza a ser metabólico y es el consumo de energía metabolizable lo que se mantiene constante gracias a que el consumo de materia seca va disminuyendo conforme lo hace la digestibilidad. Bien, la digestibilidad de la FDN, como tienen acá, perdón, el tipo de fibra, perdón, en realidad, también afecta el consumo de materia seca. Por ejemplo, acá tenemos dos alimentos que tienen la misma digestibilidad de la materia seca, alfalfa leguminosa y una gramínea, que puede ser un raíz, un pastobillo, una cebadilla. Y fíjense que a un mismo valor de digestibilidad, las gramíneas siempre se consumen menos en comparación a las leguminosas. ¿A qué se deben estas diferencias? Básicamente a que la forma en la que las gramíneas, digamos, se acumulan la fibra por un lado, y por el otro la forma en que se relacionan los distintos componentes de la pared celular. Si ustedes ven, acá, digamos, tienen distintas leguminosas, donde el trébol blanco acá, bueno, trébol blanco ladino, trébol blanco, trébol rojo, la alfalfa, ¿no? Son todas plantas que crecen, digamos, el trébol blanco generalmente crece solo la hoja, el tallo queda generalmente en el suelo, entonces el trébol blanco es un alimento que mantiene una alta digestibilidad durante mucho tiempo porque el tallo se lignifica abajo y el animal no lo toca. El trébol blanco y el trébol rojo, generalmente tanto hoja y tallo crecen en conjunto, entonces, digamos, va cambiando de forma pareja. Las gramíneas, en realidad, al inicio tienen un porcentaje de digestibilidad muy alto porque solo se elongan las hojas y a medida que va pasando un estado reproductivo, se elonga el tallo y obviamente hoja y tallo empiezan a ser parte de lo que el animal accede, con lo cual cambia la cantidad de FDN y también la digestibilidad de esa FDN por el tipo de material más lignificado. Lo importante acá a entender es que en el caso de las leguminosas, lo que ocurre es que la lignina se deposita bien por afuera de la pared celular, digamos, mientras que en las gramíneas la lignina se acompleja con la celulosa y la hemicelulosa. Como sabemos de antes, la lignina es un compuesto totalmente indigestible, con lo cual, en el caso de las gramíneas, para poder consumir, para que las bacterias puedan aprovechar la celulosa y la hemicelulosa, tienen que romper de alguna forma la lignina, y eso es un gran trabajo, y por lo tanto la digestibilidad de la materia seca puede ser del 60%, pero la velocidad de digestión suele ser baja. Entonces, al bajar la velocidad de digestión, baja la tasa de pasaje, y si baja la tasa de pasaje, en consecuencia baja el consumo. En cambio, las leguminosas, al tener toda la lignificación por fuera,
de la pared, por la zona externa de la pared celular, una vez que físicamente se rompe esa lignina, las bacterias pueden entrar y aprovechar rápidamente la celulosa y la hemicelulosa, lo cual hace que para un mismo valor de digestibilidad la tasa de degradabilidad sea muy alta. Y eso hace que se disminuya muy rápido el tamaño de partícula, aumente la tasa de pasaje y por lo tanto aumente el consumo de materia seca. Esto para llevarlo en términos ilustrativos, si ustedes agarran un heno de alfalfa, un fardo de alfalfa, y lo frotan entre las manos, se van a dar cuenta que se rompe, es como que se cristaliza, digamos, rápidamente se hace polvo. Si agarran un rollo de festuca, de una gramínea, y lo frotan en las manos, van a ver que se hace una soga, ¿no? O sea, no se rompe, no disminuye el tamaño de la partícula. Bueno, esto es lo que ocurre dentro del rumen, y es por eso que las leguminosas se degradan más rápido. Es un efecto de la pared celular, de justamente cómo se deposita la lignina y esa capacidad de romperse rápidamente y disminuir el tamaño de partícula, aumentando la velocidad de pasaje. Bien. La digestibilidad de la fibra es obviamente asociado también a esto de la cantidad de lignina que posee. Probablemente el factor que mejor explica, mucho mejor que la FDN, es la digestibilidad de la fibra, ¿no? Porque ya no me está dando una idea solamente del componente de fibra, sino de la velocidad con la que se va a degradar. Y hay algunos casos en particular donde, por ejemplo, existen los sorgos, ¿saben lo que son los sorgos BMR? O los maíces BMR. No. Tiene menor porcentaje de lignina, ¿no? Nervadura marrón. Son los nervadura marrón, brown meat rib, brown meat rib, que vendría a ser, la nervadura es marrón, se ve de color marrón, y básicamente la característica que tienen es que acumulan menos lignina para un mismo contenido de FDN, ¿no? Acá este es el caso de, ¿cómo se llama? Esto es el caso de silajes de maíz, nervadura marrón. Acá son más conocidos los sorgos, pero hay maíces. Entonces, fíjense, acá tengo sorgos que son de nervadura marrón y sorgos control. Fíjense, el contenido de FDN son parecidos en todos los casos. Esto es antes del estudio y durante el estudio, digamos, para caracterizar el alimento. Fíjense, los que son nervadura marrón tienen prácticamente un 60%, 65% de lignina en comparación al control, o sea, tienen mucho menos. Fíjense, tienen más o menos la misma cantidad de fibra, inclusive más, fíjense, pero básicamente tienen muchísimo menos, tienen un 40% menos de lignina. Ahora, ¿cómo se traduce esto en digestibilidad? Fíjense, esto aumentó de 37 a 45 y de 39 a 49, prácticamente 10 puntos más de digestibilidad de la fibra. En términos de capacidad de consumo, eso es un montón. En las experiencias, no recuerdo si acá tenemos algún trabajo de... Bueno, acá tienen el consumo. Fíjense, son prácticamente entre 1,5 kilos y 2 kilos más de consumo de materia seca. Esto es, en términos de producción de leche, puede ser 2-3 litros de leche. O sea, realmente los híbridos de nervadura marrón son una excelente opción. La realidad es que hay muy poca adopción porque la lignina, ¿qué función cumple la lignina en la planta? Estructural. Y es estructural, es sostén. Entonces, una de las cosas que pasa con los híbridos de nervadura marrón es que en general producen menos. ¿Por qué? Porque, digamos, no tienen estructura, les falta las columnas para sostener peso. Entonces, en general, nosotros, en mi experiencia, por lo menos en campo, donde hemos medido con mucha precisión durante muchos años,
los maíces de nervadura marrón producen entre un 10 y un 15% menos que los híbridos convencionales. Tenemos muy buena respuesta en producción de leche, pero tenemos un 10-15% menos de forraje. Entonces, dependiendo de las cargas animales, de la productividad, etc., la ecuación económica muchas veces nos lleva a hacer los convencionales, ¿no? Pero bueno, como herramienta es excelente, ¿no? Fíjense en términos de producción de leche. En producción de leche, como yo le dije, 2-3 litros más. Bueno, pasa de 39 a 41,8. A ver si lo menciono acá. Así que, digamos, la calidad es más o menos la misma en términos de producción de leche. O sea, es realmente sumamente interesante la capacidad que tenemos de actuar sobre la digestibilidad de la fibra y el efecto que tiene sobre la producción. Y lo interesante también es, fíjense, no solamente tiene más producción de leche, sino que además tiene un balance energético mucho más positivo. Le están sobrando 2,8 megacalorías de energía neta. Tiene prácticamente una ganancia de peso de casi 200 gramos por día versus una ganancia de peso de menos de 100. O sea que produjo más leche y recuperó condición corporal. Es realmente, como herramienta, súper interesante. Pero tiene esta problemática de la baja productividad por hectárea. Bueno, este gráfico lo que nos está mostrando es una digamos, una medición, o sea, la respuesta en kilos de materia seca a un aumento en la digestibilidad aparente, o sea, a la digestibilidad aparente del tracto gastrointestinal. Bien. Y esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si yo tengo un alimento, ¿no?, que tiene una digestibilidad de la materia seca por acá, 0 y 0, ¿no? Digamos, este es donde se cruzan. Vamos a poner, no sé, 70%. Y yo aumenta la digestibilidad del alimento porque, no sé, vamos a suponer, lo piqué más chico, aumenté la superficie de contacto, y eso produjo un aumento del consumo de materia seca, la digestibilidad real va a bajar. ¿Por qué? Porque al aumentar la materia seca, al aumentar el consumo, aumenta la tasa de pasaje y el alimento necesariamente se va a digerir menos porque está menos tiempo en el tracto gastrointestinal. Quiero que no se confunda este concepto. A ver si está claro. Si yo grafico el consumo de materia seca en función de la digestibilidad, a medida que aumenta la digestibilidad, ¿qué va a pasar con el consumo? Aumenta. Aumenta, bien. Ahora, ¿qué sucede con la digestibilidad de un mismo alimento a medida que aumenta el consumo de materia seca? ¿Puedes repetir lo último, profe, por favor? Claro. ¿Qué sucede con la digestibilidad de un alimento a medida que aumenta el consumo? Vamos a suponer que yo agarro una vaca y agarro un alimento que tiene una digestibilidad del 80% y le doy de comer 4 kilos y mido la digestibilidad, 6 kilos y mido la digestibilidad, 8 kilos y mido la digestibilidad. A medida que le doy más de comer, ¿qué pasa con la digestibilidad? ¿Se mantiene, aumenta, disminuye?
¿Se retarda más? No, o sea, digamos, a medida que yo aumento el consumo, hay un efecto de empuje. Si el alimento tiene una alta digestibilidad, como se va a degradar rápido, porque se degrada, va a abandonar rápidamente el rumen y por ejemplo, todos los compuestos fibrosos que solamente pueden ser aprovechados por las bacterias del rumen van a pasar al intestino sin ser prácticamente tocados. Entonces, la digestibilidad va a disminuir porque ¿Y aumentó la tasa aumenta la tasa de pasaje? Eso. porque aumenta la tasa de pasaje producto del efecto empuje del consumo. Ah, listo. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ojo con esto porque es importante. Una cosa es cómo aumenta el consumo en función de la digestibilidad y otra es cómo varía la digestibilidad en función del consumo. ¿Mm? El consumo en función de la digestibilidad aumenta porque van cambiando las digestibilidades. Pero para un mismo alimento, cuando se aumenta el consumo porque yo le ofrezco más y el animal puede comer, va a empezar a disminuir. Se pueden dar casos como este que está acá. Fíjense, un alimento que tiene 80-82% de digestibilidad, cuando yo lo doy a nivel de mantenimiento, se digiere 80. Pero si yo le doy más de comer a la vaca, le ofrezco, puede bajar a tanto como el 65, porque está pasando a una velocidad tan alta que no puede ser absorbido. Se degrada, pero no se absorbe, porque no le da el tiempo. ¿Se entiende? Si no se entiende es el momento. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, estos son valores, después lo van a ver cuando vean la presentación que la van a tener, pero son valores aproximados de la capacidad de consumo que pueden tener determinado tipo de forraje. Obviamente, a medida que la calidad baja, la capacidad de consumo obviamente va a bajar porque la degradabilidad disminuye, la tasa de pasaje disminuye y por lo tanto hay un efecto llenado. Evidentemente, cuando estamos hablando de FDN, de digestibilidad, nos estamos refiriendo a los mecanismos de control que están relacionados con la regulación física. ¿Mm? Bien. Bueno, es lo que acabo de mencionar. ¿Mm? Una cosa importante que está acá, que creo que quedó claro, pero lo quiero remarcar, es, ojo cuando hablamos de digestibilidad y degradabilidad. Un alimento que tiene una alta digestibilidad seguramente tenga una alta degradabilidad. Ahora, en función de la velocidad de esa degradabilidad de la tasa, si la tasa de degradabilidad es muy alta, la disminución de la digestibilidad por el aumento de la tasa de pasaje puede ser muy superior, porque degradabilidad quiere decir que se degrada el alimento, que se rompe, pero no quiere decir que los que se fermentan, los productos que se degradaron y que se absorben. ¿Está bien? Entonces, un alimento que tiene mucha degradabilidad puede presentar en situaciones de muy alto consumo una baja de la digestibilidad significativa. ¿Mm? Así todo, lo más importante de esto termina siendo el consumo, porque esa mejora, ese aumento de la degradabilidad y la tasa de pasaje, si bien repercute sobre una menor digestibilidad, el mayor consumo de materia seca que produce sobrecompensa la pérdida de calidad. Entonces, al final del día, a mí lo que me importa es tener mucho consumo, porque eso es lo que mejor me va a explicar la producción. Porque más consumo, voy a tener más ingreso de energía al sistema. Quizás más ineficiente, pero más ingreso al final del día. Con lo cual, de nuevo, cuando hoy hablábamos al principio de calidad de dieta, y yo les decía, yo me enfoco en el consumo y en todo caso me fijo que la calidad de la dieta sea lo suficientemente importante para generarme un gran consumo, lo que les estaba diciendo es, no me importa que la digestibilidad real baje un poco, porque el aumento del consumo
sobrecompensa cualquier disminución de la digestibilidad en términos reales. ¿Mm? Bien. Alimentos altamente fermentecibles es lo otro que habíamos mencionado que tenía una injerencia importante sobre el consumo, ¿no? Que era otra forma, otro de los factores. Y acá hay dos cuestiones. Por un lado, la alta fermentabilidad de determinadas sustancias, como son los almidones y los azúcares solubles, pueden hacer que baje el pH ruminal de forma drástica. Ahora, más que el bajo pH ruminal, en realidad, cuando en presencia de almidón, lo que produce, digamos, los cuadros de acidosis clínica y subclínica es más bien la acumulación de láctico y no tanto el pH. El pH es más como el síntoma, como la temperatura, si quieren. Esos niveles de láctico, que en realidad son también un síntoma más, en realidad lo que se está mostrando es que hay determinadas bacterias que bajo esas condiciones dejan de funcionar, por ejemplo, las que consumen láctico, y que son importantes para el metabolismo ruminal, y por lo tanto la digestión, la fermentación ruminal comienza a verse afectada, bueno, produciendo todos los efectos negativos que sabemos. Ahora, eso, como les decía recién, no es tanto función del pH, sino más bien de esos productos de la fermentación como el láctico y de los cambios estructurales, porque hay dietas, como por ejemplo dietas en pastoreo. A mí me ha tocado trabajar en ensayos con animales que pastoreaban solamente raigras y tenían pH promedio inferiores a 5,8 durante el día, e inclusive valores tan bajos como 5,3, 5,4, y no tenían absolutamente ningún síntoma de acidosis ni nada por el estilo. Producían muy bien leche, consumían altísimas cantidades de forraje, rumiaban de forma correcta, o sea, ningún problema de salud, ningún problema metabólico, ningún problema productivo. Con lo cual, digamos, nada, acidosis podría llevarse una clase entera, pero estamos hablando de que en general quiero que se entienda que para las condiciones actuales de producción, en pastoreos de forrajes de muy alta calidad, sin presencia de almidón, un pH bajo no significa absolutamente nada a tener en cuenta para estos animales. ¿Mm? Bien, acá tenemos un ejemplo, esta es la tesis doctoral de Florencia, de Micoli, donde lo que tenemos es dos tratamientos. Teníamos dos grupos de ovejas que ordeñábamos. Las ovejas tenían una dieta en base raigras fresco. Todas las mañanas le cortábamos la mitad de la dieta, era forraje fresco. Un segundo. ¿Dónde está para dejar? Opciones de flecha. Acá. Cortábamos raigras fresco, que era el 50% de la dieta, y el otro 50% era grano de maíz, corn grain, o soybean hulls, que vendría a ser cáscara de soja. Alto contenido de almidón, muy bajo contenido de almidón, pero muy fermentecible, porque la cáscara de soja tiene mucho FDN de mucha calidad. Fíjense, en términos de producción de leche, teníamos una producción de leche mayor con la cáscara de soja, si bien no fue significativo, probablemente por no teníamos mucha cantidad de animales, producían aproximadamente la misma cantidad de grasa. En otros ensayos que hicimos después, nos dio que con la harina de soja, obviamente, esta grasa sí era significativa. La misma cantidad de proteína, pero fíjense, teníamos prácticamente un 11-12% más de consumo de materia seca. ¿Mm? Y en términos de eficiencia prácticamente no había diferencias. La digestibilidad de la materia seca fue menor en la cáscara de soja, pero esto claramente pudo haber sido por el efecto del consumo. La digestibilidad de la fibra no hubo diferencias, pero la de la FDA sí, fíjense, fue algo mayor en la harina de soja. En la harina de soja no, en la cáscara de soja. ¿Mm? Entonces, acá hay dos mecanismos
o mejor dicho, hay un mecanismo implícito en esto, que es que existe una teoría, a ver si la tenemos por acá. Bueno, bueno, existe una teoría que se llama la teoría de la oxidación hepática, que lo que menciona es que bajo determinadas situaciones donde digamos, no hay restricción física y los consumos de energía son altos, la cantidad de energía que se produce a nivel hepático como producto del metabolismo de los ácidos grasos volátiles y de los lípidos puede afectar el consumo de materia seca a través de mecanismos conectados con el sistema nervioso central. El grano de maíz, el almidón, el grano de maíz, se convierte en el rumen muy rápidamente a propiónico. El propiónico viaja al hígado y en el hígado el propiónico entra dentro, obviamente, del metabolismo celular, dentro de lo que, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Sí. Sí. El propiónico entra al ciclo de Krebs por una vía intermedia, no entra por la vía del acetil-CoA, entra como por el medio. Y es rápidamente utilizado para producir ATP y para producir glucosa en sustancia, para luego producir lactosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El almidón entra muy rápido al ciclo de Krebs porque no tiene ninguna barrera, no tiene que hacer glucólisis o transformarse el acético en acetato, en acetil-CoA, digamos, entra directamente. Y obviamente lo hace a una gran velocidad porque hay gran producción de propiónico que está llegando, porque se fermenta rápido. Entonces, se produce mucho ATP de golpe, y ese ATP, esa carga energética hepática, produce una señal de saciedad a nivel del nervio vago que hace que la comida cese. Cuando uno integra la cantidad de comidas que hace el animal, que terminan siendo más cortas, el animal durante el día termina comiendo un 10-15% menos que animales cuya energía le fue llegando mucho más despacio. Quizás consumieron alimentos que tienen la misma calidad pero de menor fermentabilidad o que producen más acético, como el caso de la cascarilla, que tarda más tiempo en producir ATP y por lo tanto la comida es más larga, la señal de saciedad se retrasa porque el hígado no se carga energéticamente tan rápido. Y eso termina determinando en el día, esos 5, 6 minutos, 10 minutos de comida de más, terminan representando más consumo de materia seca. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, obviamente hay también una relación, la verdad es que tampoco es tan ajustada esta relación, pero bueno, obviamente, a nivel cantidad de ácidos grasos volátiles totales, todos acéticos, propiónicos, hacen que el pH ruminal baje. Y bueno, a nosotros cuando veíamos, también encontramos que el pH del rumen de las que tenían maíz era más bajo que el que tenía cascarilla de soja, con lo cual estaba claro de que podía haber un mayor grado de fermentación. Sin embargo, fíjense, el total de ácidos grasos volátiles no era muy distinto. Este es el mismo trabajo, pero con animales canulados. O sea, el otro era con ovejas lecheras enteras y este era con ovejas lecheras canuladas. Acá no hubo diferencias en consumo de materia seca, no hubo diferencias en producción de leche, sí hubo diferencias en porcentaje de grasa. Es como que la energía consumida además se terminó yendo a la grasa. Y fíjense la proteína, que si bien no fue significativo numéricamente, es interesante, ¿no? Pero otra cosa que ocurrió también es que fíjense la cantidad de propiónico en este caso fue mucho mayor y la de acético menor en el tratamiento grano de maíz que en el tratamiento cascarilla de soja. Con lo cual, bueno, digamos, uno podría pensar de que, de nuevo,
los mecanismos integrados que están actuando acá son claramente los niveles de propiónico, claramente la teoría de la oxidación hepática, bueno, el pH ruminal como indicador también de motilidad, etcétera, pero digamos, ninguno de estos casos se vio grandemente afectado. Pero fíjense que consumos similares de materia seca producen cantidades algo diferentes de leche, pero probablemente la composición es bien distintas. Cuando vemos esto en términos de producción de leche corregida por grasa y proteína, estos valores de leche se igualan totalmente. No son diferentes significativamente hablando, pero bueno, obviamente hay un poquito más de leche en este caso en maíz. Fíjese también que los estados de la lactancia son distintos, ¿no? Las otras ovejas producían el doble de leche. Bien. Proteína. ¿Qué rol juega la proteína en el consumo de materia orgánica, como está puesto acá? El nitrógeno es necesario para que las bacterias proliferen. Si las bacterias no proliferan en cantidad y en velocidad y en capacidad, la digestión de la fibra se va a ver afectado porque lo único que puede digerir la fibra son los microorganismos. Ahora, cuando la proteína de forraje está por debajo del 8%, la cantidad de nitrógeno que tienen disponible las bacterias es insuficiente para poder degradar rápidamente el forraje. Por lo tanto, lo hacen de forma muy lenta y, consecuentemente, el consumo de materia seca o de materia orgánica, como es en este momento, es menor. Si yo a un forraje que tiene 4 a 6% de proteína le agrego una fuente de urea, que urea es nitrógeno no proteico, que no aporta absolutamente nada de energía, solamente nitrógeno, la digestibilidad de la materia seca va a aumentar significativamente porque tengo mucha más bacteria trabajando sobre la fibra, lo que va a hacer que esa fibra se degrade más rápido y por lo tanto aumente el consumo de materia seca. Entonces, el consumo, la proteína, en realidad, es valorada por el efecto que tiene sobre los microorganismos. Amén de que existe claramente una relación entre proteína y digestibilidad que no es causa-consecuencia. Un pastoreo de alfalfa de alta calidad tiene 30% de proteína, pero no es que es más digestible porque tiene 30% de proteína. Es más digestible porque la calidad de esa fibra es superior, tiene menos lignina. Eso es lo que determina la digestibilidad. Lo que pasa es que ocurre al mismo momento, o sea, la concentración alta de proteína ocurre en el mismo momento en el que la fibra está muy inmadura. Y cuando la fibra empieza a madurar y empieza a ocupar más espacio, baja la proteína. Pero la digestibilidad de la proteína per se es más o menos siempre la misma. Puede cambiar en función de cuán acomplejada está con la fibra, o sea, proteínas de la pared celular que aparecen en la pared ligadas a la lignina. Bueno, eso se van a degradar menos, porque las bacterias no pueden acceder. Pero digamos, la proteína no es un componente de la digestibilidad, sino que correlaciona porque se dan en el mismo momento. Bien. Bueno, acá hay distintas situaciones de forrajes, obviamente, donde claramente vemos que forraje de muy alta calidad, muy verde, sabemos que tienen alto contenido de proteína, obviamente alta digestibilidad, pero de nuevo, esa digestibilidad está dada por la calidad de la fibra. Acá tenemos forrajes que ya tienen muy baja digestibilidad, sin dudas, y además tienen baja proteína. Sobre esos recursos es interesante la suplementación proteica, porque va a ayudar a digerir esa fibra. Le va a dar más fuerza, más ladrillos para construir la maquinaria enzimática a las bacterias para después degradar estos forrajes de baja calidad. Bien, vamos a ir terminando, pero bueno, dentro de las cosas que también están impactando y sobre también las cuales podemos actuar, está la forma de presentación. Y acá, con respecto a la forma de presentación,
tenemos lo que, digamos, lo que está en juego es la forma física, digamos, básicamente la superficie de contacto que yo le ofrezco a las bacterias para que digieran un determinado componente de la dieta. A medida que yo que yo disminuyo el tamaño de partícula a través del picado y la molienda, para un mismo volumen le estoy dando mucha más superficie de contacto, con lo cual mayor número de bacterias se pueden posar y degradar la fibra. Obviamente que también disminuir el tamaño de partícula hace que la tasa de pasaje aumente, con lo cual al aumentar la tasa de pasaje, ya sea por la degradación por parte de las bacterias y por cuestiones físicas, eso va a hacer que aumente también el consumo de materia seca. ¿Mm? Ya, como les mencioné, la molienda, el picado, el peleteado, ¿no? Que el peleteado en realidad es porque tengo que molerlo, o sea, tengo que molerlo muy fino, ¿no? Y a la vez puede también disminuir la digestibilidad también ahí. En realidad, cada vez que yo aumente, a medida que yo disminuya el tamaño de partícula, la digestibilidad potencial va a aumentar. Pero si la tasa de pasaje aumenta mucho, la real termina. No llega a degradar todo. Exactamente. O sea, la potencial aumenta, porque yo le estoy dando más frente de ataque. Pero como pasa tan rápido, digamos, termina bajando en términos reales. De nuevo, el consumo extra que tengo de haber aumentado la tasa de pasaje. Claro, y eso es lo que te va a compensar lo de la digestibilidad. Exactamente. Bien. También existen algunos tratamientos químicos que actúan sobre la fibra. Por ejemplo, tratar la fibra con hidróxido de sodio o con amoníaco, ¿no? Pero son tratamientos muy complejos de hacer a campo. Por ejemplo, para el álcali, para el hidróxido de sodio, se usaba hidróxido de sodio en los mixers. Claro, le usabas 3 veces y tenías que cambiar el mixer porque lo hacía pelota el fierro. Aumentaba la digestibilidad, pero del mixer, del hierro. Y la amonificación, digamos, que era tratar el alimento con amoníaco, o por ejemplo, la fibra, se usaban como unas carpas donde se ponían los rollos adentro y se le insuflaba amoníaco. Era muy complejo también, muy riesgoso, digamos, entonces nada, no tenía, era muy impracticable. ¿Mm? Pero obviamente actúan rompiendo básicamente la lignina. Al romper la lignina, el ataque de los microorganismos a la celulosa y de la hemicelulosa mejoraba muchísimo. ¿Mm? Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba antes. ¿Mm? Esto es un esquema. No. A ver si. Bueno, acá está como esquematizado las velocidades, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el efecto de haber utilizado urea o no sobre distintas fuentes de forrajes con distintas calidades. Entonces, miren, por ejemplo, el consumo de materia seca de Agropiro en kilos de materia seca, estos son, creo que eran con novillos, cuando el Agropiro estaba solo o se le agregaba urea al 4%. Esto es consumo, energía y energía metabolizable consumida. Fíjense, pasó de consumir 4,5 kilos a 6,3 kilos, casi 2 kilos más. Aumentó la energía de 1,16 a 1,38, pero la energía metabolizable consumida aumentó mucho más que el consumo de materia seca. ¿No? Pasó de 5,20 a 8,75. Esto es la diferencia entre que un animal pierda peso o gane. Y fíjense que es una intervención bastante baja, digamos, no estoy agregando otro alimento gigante, estoy agregando urea, el 4%. La cebada pasa lo mismo, el pasto llorón lo mismo, el sorgo pasa lo mismo. Y fíjense, con las energías metabolizables consumidas,
exactamente lo mismo. Cuando lo veo en términos de kilo de materia seca, el incremento de energía por haber puesto urea, o sea, que aumente la digestibilidad por cada kilo, es mínimo, pero aumenta tanto el consumo y la multiplicación de todos los factores que hace que la energía metabolizable consumida impacte de forma bastante interesante. Sí, pensé que había hablado alguna vez. Fíjense, el requerimiento de mantenimiento de una vaca de cría está en el orden de los 15 megacalorías, ¿no? Con una cebada, con un rollo de cebada o con un sorgo de muy baja calidad, si yo agrego urea, cubro los requerimientos de una vaca de cría. Mientras que en ninguno de los otros casos lo podría estar cubriendo. Bien. Vamos rápido con los factores ambientales y me parece que va a quedar para una próxima clase. ¿A qué hora terminamos nosotros? A las 7, ¿no? Sí, a las 7. Bueno, vamos a ir con los factores ambientales y vamos a dejar lo que es interacción planta-animal para la próxima clase. Porque esto es interesante, pero es más largo. Dentro de lo que es factores ambientales vamos a hablar de temperatura y humedad, y esto ya algo hemos hablado, pero básicamente la temperatura por encima de determinada zona de termoneutralidad, temperatura crítica, se produce estrés calórico y los animales bajan el consumo de alimento como una forma de, no de disipar la energía, sino directamente de evitarla. Mientras que por debajo de temperaturas críticas, el animal necesita consumir más energía para sostener la temperatura corporal. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, acá tienen, esto es consumo de materia seca, esto de gramos por pájaro debe ser para pollos, sí, porcentaje de producción de huevos y peso de los huevos. Semana de tratamiento. Bueno, vamos a ver directamente los valores promedio de las 5 semanas. El animal control comió 86, 87 gramos por día. Los animales, entiendo que cíclico se refiere a entrar y salir de estrés calórico, me parece. No recuerdo el ensayo, honestamente. Pero bueno, vamos si quieren a los que están estresados. Fíjense, comieron la mitad. La postura de las gallinas, 87% versus 56%. Fíjense el impacto altísimo, digamos, que está claramente, digamos, asociado en gran medida al menor consumo de materia seca. Y el peso del huevo, obviamente, también se ve reducido, pero no tanto como la cantidad de huevos que pusieron a lo largo de las 5 semanas, ¿no? Bueno, preguntas hasta acá. O sea, a partir de ahora nos queda toda la parte de pastoreo, que obviamente es, digamos, solamente para rumiantes, y alguna partecita de... No, pero bueno, no son tantas de slide. Vamos a verlo, vamos a verlo. Total, nos quedan 15 minutos. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, genial. Lo que estamos viendo acá son para animales en pastoreo, estos son básicamente vacas. ¿Cómo se afecta el consumo de materia seca en kilos por día en función de la biomasa forrajera? Y lo que nos encontramos es que a medida que aumenta la biomasa, o sea que el pasto crece más, aumenta el consumo de materia seca. Y esto es básicamente porque a niveles de biomasa aérea muy baja, el animal, por más calidad que tenga el alimento, no lo puede ingerir porque el tamaño del bocado va a ser poco. No va a tener profundidad, estamos hablando de pastos que no superan los 7, 8 centímetros. Entonces, por más que quiere el animal, no puede consumir. Ahora, llega un momento en el cual ya la arquitectura de la planta le permite al animal consumir una cierta cantidad de materia seca que está más asociado a la calidad de ese forraje.
Ahora, a medida que la biomasa aérea sigue aumentando, el animal no aumenta el consumo de materia seca, o sea, prácticamente no varió entre 2.000 y 4.000 kilos. Ahora, entre los 2.000 y los 4.000 kilos, lo que sí sucedió fue que para acumular esos 2.000 kilos más, se fue perdiendo calidad. ¿Por qué el animal mantuvo el consumo? Porque pudo seleccionar. Ahora, por encima de estos 4.000 kilos de materia seca, ya todo el pastoreo, toda la pastura pierde calidad y el animal empieza a regular el consumo de forma negativa debido a, digamos, cuestiones físicas. Está comiendo forraje ya que tiene necesariamente más fibra. Entonces, si uno pudiese dividir, diría de 0 a 2.000 o 1.800, lo que está jugando es la arquitectura de la pastura, es una cuestión de ingestibilidad. El animal lo podría comer, pero no puede porque no tiene profundidad del bocado, la planta no es lo suficientemente alta para que el animal pueda dar un bocado profundo. A partir de esos 1.700, 1.800 kilos, eso deja de ser un problema, y gracias a la calidad de la pastura y a la capacidad de selección, puede sostener durante mucho tiempo un consumo de materia seca alto, y llega un momento en el que todas las plantas se empiezan a lignificar, empiezan a acumular fibra, y ya empieza a haber una menor capacidad de selección porque ya no queda nada de calidad para seleccionar, y empieza a haber una regulación física del consumo que hace que el consumo de materia seca baje. Y eso es lo que ocurre usualmente en pastoreo. Digamos, ustedes acá, por ejemplo, tienen dos cuadros de corte, hay en cualquiera de los dos lados, en este se nota más todavía, uno ve una cierta cantidad de materia seca, pero hay un montón de pasto, de hojas secas, ¿no? Que el animal no va a comer. Yo lo puedo medir y puedo imaginarme que este pasto puede ser consumido por los animales. Si yo los dejo durante mucho tiempo, se lo van a comer. Pero digamos, si yo pretendo entrar y salir de este pastoreo rápidamente, el animal, todo esto que está pasado, que está en amarillo, no lo va a consumir, va a tratar de consumir las hojas verdes, las hojas vivas. ¿Sí? Acá tienen cómo varía básicamente, siempre hablando de alturas de pastoreo. Esto es Gales. Lo interesante de Gales es que esto seguramente es sobre reirás en vacas lecheras, y el reirás en Gales no se pasa nunca por las temperaturas. Y acá ven cómo, por ejemplo, a medida que aumenta la altura de la pastura, aumenta la masa del bocado. O sea, esta es la primera parte de la curva. Acá podría decir que tengo 500 kilos de materia seca y por acá tengo 1.800, 2.000 kilos. Estamos parados en esa primera parte que les había mostrado antes. Y esto es cómo cambia la tasa de bocado, o sea, cuántos bocados va a dar por minuto, en función del tamaño del bocado. En general, a mayor tamaño del bocado, da menos bocados, porque obviamente se va a llenar antes. Pero fíjense, pasa de 60 a 50 bocados por minuto. Esto implica que está bajando más o menos un 15% a la cantidad de bocados, pero es capaz de pasar de 0,4 a 0,8. O sea, al duplicar el peso del bocado, solamente reduce un 15% la cantidad de bocados. Con lo cual, de nuevo, siempre la ganancia termina siendo neta. Aunque reduzca el número de bocados, estos bocados pesan el doble que estos. Está sobrecompensado. Por eso siempre va a consumir más. Sin dudas, la principal limitante en pastoreo es el tamaño del bocado, porque la cantidad de bocados no va a variar. Esto que era efectos bueno, esto es más que nada de comportamiento. No varía demasiado, no le den bola.
A ver. Bueno, acá, a ver, sí, básicamente lo que dice es, esto es cómo repartió el tiempo para estos distintos puntos, ¿ven? Cuando tenía 5 centímetros, 7, 9, 14 y 20, y cuánto tiempo pasó comiendo. Y fíjense que el tiempo que pasó comiendo prácticamente varió muy poco, pero los gramos por minuto, cuando pesaba más el bocado, digamos, claramente es lo que hizo la diferencia de consumo entre 20 centímetros y 5. El tiempo pastoreando no varió. ¿Qué quiere decir? Que la limitante es el peso del bocado, porque el tiempo que le va a dedicar es más o menos el mismo. ¿Mm? Bien. Una cosa importante es cómo se mide ese pasto. Fíjense, acá habla de la altura media de la mata, ¿no? Entonces lo que hace es mide la mata y trata de calcular dónde está la mitad. Les diría que es un método bastante impreciso. Lo mejor para medir la pastura en realidad es el tamaño comprimido con el plato. En algún momento, en alguna clase presencial, voy a ver si lo llevo, un plato medidor de pastura, que lo que tiene es una superficie que está estandarizada, con un peso que está estandarizado. Entonces yo apoyo ese plato y mido la altura en la que queda sostenida. La altura comprimida de ese forraje es extrapolable a la cantidad de materia seca que tiene si está bien calibrado. ¿No? Generalmente cuando hablamos de altura del pastoreo en estos ensayos que están acá, esta altura, generalmente estamos hablando de la altura comprimida del plato, no de esta altura que está acá. ¿No? Bien. ¿Cómo se define el consumo en pastoreo? Con la siguiente ecuación, que es el tiempo de pastoreo, que va a ser algo entre 6 y 10 horas, promedio 8. Como vieron en el gráfico anterior, independientemente de la cantidad de pasto que tenga para comer el animal, no va a variar mucho el tiempo, o sea que no puede compensar un bajo peso del bocado con más tiempo de pastoreo, no lo puede hacer. El otro componente es la tasa de bocado, que es cuántos bocados va a dar por minuto. Y como vieron también en las gráficas anteriores, tampoco tiene no puede duplicar, no puede dar 120 bocados por minuto. Lo máximo, o sea, en promedio, durante esas horas va a dar entre 50 y 60 bocados por minuto. Eso es el promedio. Cuando un animal entra a una pastura que tiene muy alta calidad, yo he llegado a contar 90 bocados por minuto. Pero al final de la sesión de pastoreo da 20, 25. Entonces, en promedio está muy cerca del 50 a 60. El otro componente es el peso del bocado. Y el peso del bocado, como vieron ustedes, se puede duplicar. Entonces, sin duda, la limitante en pastoreo es el peso del bocado. Y el peso del bocado va a depender del momento del día. Cuanto más tarde, más pesado, más materia seca. Va a depender de la arquitectura de la pastura. A medida que acumule determinada cantidad de centímetros, o sea, determinada profundidad del bocado, el bocado va a ser más pleno. Si se pasa, va a perder capacidad de selección porque va a estar todo pasado y el animal va a buscar las hojas, entonces el peso del bocado va a ser menor. ¿Mm? Pero digamos, desde el punto de vista del manejo, lo que ustedes sobre lo cual pueden actuar, sin duda es sobre el peso del bocado. ¿Mm? Entonces, acá tienen un ejemplo donde un animal pastorea 7.4 horas, da 60 bocados por minuto, cada bocado pesa 0,6 gramos, en total, si yo multiplico todo esto, me da 16 kilos de materia seca por día. Bien, finalmente hay distintas ecuaciones, les quedan a ustedes para mirar en los slides, en la charla. Por supuesto, no me interesa para nada que se las aprendan, solamente sepan que existen y sepan dónde están para ir a buscarlas el día que las necesiten. Por ahí es interesante entender de que algunas ecuaciones como esta de Blackster tienen en cuenta factores de la dieta, en este caso la digestibilidad de la materia seca. Otras tienen factores del animal como el peso vivo y la digestibilidad, o sea, de la dieta.
Otras solamente factores del animal, peso vivo y energía neta de mantenimiento. En este caso, para vacas lecheras también solamente tienen del animal, peso vivo y litros de leche por día. En el caso del consumo en pastoreo, fíjense que son bien comportamentales, tiempo de pastoreo, tasa de bocado y tamaño. Para los forrajes, esta ecuación funciona muy bien, sabiendo que la FDN es el factor limitante. Yo hago 120 dividido el porcentaje de FDN y me va a dar el consumo de materia seca como porcentaje de peso vivo. Les doy un ejemplo. Si un forraje tiene 40% de FDN, 120 dividido 40 me da 3. Ese animal puede comer el 3% de su peso vivo. Es muy generalista, pero para animales que están comiendo un solo forraje, hace un acercamiento bastante bueno. Acá, por ejemplo, utiliza la FDA y la proteína, otra ecuación. Bien. Y bueno, entonces cerramos. La verdad que no recordaba, pensé que era más largo la parte de pastoreo. Seguramente la vamos a volver a ver cuando veamos suplementación. Para cerrar, conceptos rápidos. Sin dudas, el consumo de materia seca es el principal determinante de la producción, no uno de los principales. Le diría es el principal. El resto vienen todos atrás. La verdad es que es el resultado integrado de un montón de factores, del animal, del alimento, cuestiones sociales, ambientales, algunas sobre las cuales tenemos injerencias y otras sobre las que no tenemos injerencias. Por eso es importante entender sobre cuáles sí, sobre cuáles no. Y la realidad es que, digamos, si ustedes me preguntan, yo creo que esta es la clase más importante de todo el curso de nutrición, porque entender realmente qué factores afectan y cómo modificarlo y cómo estimularlo, nos va a permitir, obviamente, alcanzar niveles productivos económicamente rentables, ¿no? Bueno, acá es un resumen, obviamente, de los factores del alimento sobre los cuales ustedes pueden tener injerencia, sobre todo también. Bien. Bueno, nada, después tienen distintas fotos de distintas situaciones, pero siendo la hora que es, prefiero saber si tienen preguntas o si podemos ir a ver el segundo tiempo tranquilos. No, profe, por ahora no. Bueno, si no tienen consultas, entonces, bueno, no recuerdo ahora, tendría que ver el programa cuándo es la próxima, pero la clase, de nuevo, ahora la dejo de grabar, van a tener la seguridad.